mientras tanto. Y el tema que vamos a ver hoy día es el llamado, o el pastor y su llamado. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. El pastor y su llamado. Amén. Bien, el llamado. Nuestro llamado principal como cristiano, como hijo de Dios, como pastor, como líder, como ministro, es tomar la cruz y seguirle. Eso principalmente es para todos. Dios no dijo toma tu almohada y sígueme. No, Dios dijo tomar la cruz y sígueme. Y antes de eso dice, venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar y llevar mi yugo sobre vosotros. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que tomar la cruz y seguirle, y ese es un llamado para todos, para todos los cristianos, no necesariamente para el pastor, no para el líder, sino para todos. Entender que ya no es nuestras decisiones, porque, a ver, uno cuando no está en los caminos del Señor, uno es esclavo, pero esclavo al pecado. Después uno es esclavo de Cristo, siervo es esclavo de Cristo, doulos. Entonces uno nunca deja de ser esclavo, pero ahora es de Cristo, como por voluntad, por las cosas buenas que Él nos dio, por la vida eterna, etcétera, etcétera. Nosotros voluntariamente ahora nos sometemos a Cristo. Ya, y ese es el llamado para todas las personas. Dios hace un llamado y ese llamado consiste en tomar la cruz y seguirlo. Este es nuestro llamado, seguir a Jesús. Mientras llevamos nuestra cruz, estaba haciendo referencia al sacrificio que implica ser uno de los suyos hasta el punto de ser odiados por los miembros hasta de tu propia familia. ¿Ya? Eso es, la Biblia habla de esto y vemos que no es fácil. Para eso vamos a leer Mateo 10, del 34 al 39. Mateo 10, del 34 al 39. Dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre, a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es decir, Dios aquí está hablando de prácticamente de una negación. Es un camino a seguirle a Dios. La vida cristiana, entonces, hermanos, tenemos que entender que es un llamado al sacrificio por las ovejas del Señor, y en especial también el ministerio pastoral. Porque muchas veces nosotros, no sé si a ustedes también, pero muchas veces nos predicaron de que ven a Cristo y todos tus problemas van a ser solucionados, y nos damos cuenta que en realidad ya no es así. Ya nuestros amigos se separan de nosotros, hay burlas, muchas veces la familia también hay críticas, somos juzgados de otra manera, sale a reducir automáticamente que no somos cristianos, etcétera, etcétera. Entonces, en la vida cristiana es un llamado al sacrificio, claro, porque hay que negarse a uno mismo, porque uno tiene que llevar el dominio propio, el fruto del Espíritu Santo, someterse a la voluntad de Dios. Entonces no es fácil. Está el viejo hombre y está el nuevo hombre luchando constantemente en esta carne pecaminosa que nos lleva siempre, nos tiende a hacer el mal. Entonces no es fácil, y es un llamado al sacrificio por las ovejas dentro del ministerio pastoral principalmente, pero dentro de cualquier ministerio es por las ovejas. Si a usted le toca en la escuela dominical, si a usted le toca en la sociedad de mujeres, en el grupo de oración, si a usted le toca hablarle a unos niños, a un joven adulto, debe pensar que
esas son ovejas del Señor y la vida cristiana es un llamado a ese sacrificio, a las ovejas. Jesús identificó su misión con un llamado al servicio al declarar: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sobre Marcos 10:45. A veces pensamos y decimos, porque tenemos la idea a veces de decir que el pastor está en una posición superior, y no, venimos a servir. Muchas veces cuando uno dice a la señora, a la esposa sobre todo, de ayuda idónea, de darse voluntariamente y montones de cosas, nos encontramos con ese ego que es tocado, esa parte interna, nuestros super estereotipos que son confrontados con nosotros, y nos damos cuenta que Dios vino a servir. Y Él no dejó de ser Dios, Él no dejó de ser el Dios creador, Él no dejó de ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores por venir a servir. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Veamos a Jesús dando su vida por muchos en total sumisión a los propósitos de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener eso en cuenta antes del llamado que es a dar, a servir y a sacrificarse por los demás. En el Getsemaní Él declaró, ¿qué dijo? Que se haga tu voluntad y no la mía. Este es el ministerio pastoral: morir a ti mismo para que otros tengan vida, morir a tus deseos, a tus aspiraciones, a tus sueños, morir a tus derechos y a aquellas cosas que deseabas realizar desde este lado de la eternidad para pastorear el rebaño de Dios. Lo haces para la gloria de Dios, lo haces porque amas a Dios y porque sabes que tiene toda una eternidad por delante de ti, esperándote con deseos y deleites muy por encima de todo lo que es pasajero y temporal. Quizás años atrás había una mejor conciencia del peso del ministerio pastoral y del llamado a dicho ministerio de lo que vemos hoy con cierta frecuencia. Es de vital importancia entonces entender el llamado pastoral, porque muchos se entusiasman con la idea de estar detrás de un púlpito exponiendo la palabra de Dios sin considerar que el pastorado es mucho más que la predicación. Y no solamente la predicación, sino el área donde a ti te toque servir, el área donde a ti te toque ministrar, el área donde te toque aconsejar, el área donde te toque hablarle a un pequeño de las verdades del Evangelio. Hay algo más atrás que muchas veces nosotros decimos, es que no quiero, no tengo ganas, y este es algo que es un compromiso a morir a las cosas que nosotros queremos muchas veces por un bien mayor, que son las ovejas del Señor. ¿Quién elige a los pastores? Esta es una pregunta reiterativa. ¿Quién elige a los pastores? Y también, bueno, vamos a ver también ir viendo también algunas posiciones en cuanto a elegir también para ciertos ministerios. ¿Ya? Bien, vamos a ir viendo. Mire, en un contrato de trabajo, un contrato de trabajo en algunas iglesias, porque en algunas iglesias hacen contrato a los pastores o algunas personas en particular para trabajar ahí en la iglesia, y una ordenación pastoral, no hacen un pastor. Un contrato y una ordenación no hacen un pastor, porque puede ser, y sé y tengo fe que hay mucha gente ordenada al ministerio que no son pastores. Uno se puede dar cuenta en la forma de hablar, en la forma de actuar, en la forma de vivir. Entonces, estas cosas no hacen un pastor. Como un título académico de un instituto teológico, un seminario, no hace un pastor. Porque esto sería un llamado terrenal, y la ordenación no es un llamado terrenal. ¿Se da cuenta? Una iglesia local puede reconocer el llamado de Dios que haya hecho previamente sobre la vida de una persona. Entonces la iglesia local puede reconocer el llamado de Dios que haya hecho previamente sobre la vida de una persona. Una iglesia podría y debe ordenar pastores. Esa es una misión que tiene también la iglesia, de nombrar pastores.
no solamente pastores, pero lo estamos poniendo aquí, como estamos enfocando en el área pastoral, una iglesia podría y debe, ahora depende obviamente de la cantidad, porque por ejemplo un pastor con 100 personas, es difícil que pueda pastorear 100 personas, más aún 200, 300, entonces es complicado, porque la gente también necesita asistencia, la gente también necesita casarse, también hay funerales, también hay consejería, también hay escuelas de líderes, también hay escuelas dominicales, entonces hay montones de cosas que se pueden hacer, entonces depende de la iglesia, por supuesto, pero la iglesia debería y debe ordenar pastores. Vamos a irlo viendo poco a poco más adelante. Pero es posible tener muchos títulos y ofertas de contrato en las mejores iglesias y no ser pastor ante los ojos de Dios. Entonces podemos tener estas cosas. Ser calificado acá, como lo vemos en el mundo, y no ser pastores ante los ojos de Dios. El llamado, ¿quién lo hace? Lo hace Dios. El llamado lo hace Dios. No lo hace el hombre. Lo que hace el pastor muchas veces es tratar de interpretar el corazón de Dios. Y uno se da cuenta de ciertas personas, se da cuenta de ciertas condiciones que hay que trabajar, ¿no es cierto? Pero el llamado no lo hace el pastor, el llamado no lo hace el instituto, el llamado lo hace Dios. El llamado lo hace Dios. El instituto sirve, por supuesto que sí, para preparar mejor a alguien que ya fue llamado por Dios al pastorado, o que será llamado posteriormente, como me ocurrió a mí, o para servir de mejor manera en algún ministerio, por supuesto que sí, porque yo no puedo pararme, decir, a ver, yo tengo un llamado a los niños, estudié educadora de párvulos, entonces quiero trabajar con niños. Sí, tal vez tienes algunas condiciones, preparación académica secular, pero ¿estás llamado realmente? ¿Conoces la escritura realmente? ¿Qué le vas a enseñar? Entonces hay que tener cuidado con la enseñanza, porque la enseñanza se reproduce. Si nosotros no tenemos cuidado como líderes, con una buena preparación en un sermón, con un buen sermón, con un buen bosquejo, con una buena enseñanza de manera expositiva, eso va a ser lo que se va a reproducir en nuestros líderes, en los hermanos, y esa es la relación que el pueblo y la iglesia tendrá con la palabra. Sin embargo, si yo soy descuidado, si yo no preparo un buen sermón, si yo no me preocupo de estudiar, de leer buenos libros, de no ir a un instituto, lo más probable es que ese va a ser el mismo trato que va a tener la iglesia con la palabra, y por ende va a causar muchos males, muchos problemas, porque va a ser de una manera trivial, ligero lo que se está enseñando, y eso es lo que va a ser la posición de los hermanos frente a la palabra de Dios en su vida devocional y donde quiera que se encuentren. Entonces, Dios hace el llamado por encima de todo. Si Dios te llama a ti a un área específica, porque aquí el pastor, al tratar de interpretar el corazón de Dios y ver también que ciertas personas, por ejemplo, tienen condiciones para poder manejar cierta área, para manejar, qué sé yo, un área de damas, de intercesión, yo veo que hay una búsqueda, yo veo que hay, y también el pastor debe tratar de desarrollar esas personas para que cumplan de mejor manera esas áreas. Ya el pastor debe tener eso, al igual que los pastores, tener ojo, tratar de interpretar el corazón de Dios, que muchas veces la gente o pastores, al no tener el corazón de Dios, al no tratar de interpretar lo que Dios quiere, más ni conocer la escritura, muchas veces caen los celos ministeriales, muchas veces no quiere que alguien se levante porque o va a tener más, o es más aún, que nadie predique mejor que ellos, porque la fama se le acaba, o no pasar el púlpito a personas que están siendo llamadas y capacitadas también, porque necesitan una práctica, necesita ser eficiente, necesita que desarrolle lo que Dios le está dando. Entonces, por esta razón y muchas otras son las que no se pesan muchas veces a desarrollar estos talentos dentro de la iglesia.
Mire, leamos Hechos, vamos a leer Hechos, no, lo va a leer usted en su casa, Hechos 20, 18 al 38, pero el versículo 28 dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Este texto es muy maravilloso, el contexto también de lo que está tratando allí, pero mire, vuelvo a repetirlo: por tanto, por esto, mirad por vosotros, y no solamente por vosotros, sino que por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo. Y aquí la palabra obispo en el griego es episcopos, que es un sobreveedor. Y aquí están los ancianos, aquí están los pastores, porque aquí ancianos y pastores muchas veces se usa de manera sinónimo. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual, ¿quién? La cual ganó por su sangre. ¿Quién la ganó? Cristo. Hay que tener claro que Cristo ganó la iglesia por su sangre, como decíamos el otro día, el sacrificio en la cruz, el juicio en la cruz, el dar la vida en la cruz. Hubo un justo precio, hubo un juicio que se pagó, y lo pagó Cristo con su propia sangre, no nosotros, no los pastores, no somos nosotros los dueños de la iglesia. Aunque muchos se creen dueños de la iglesia, aunque muchos se creen dueños de la verdad, no. Nosotros solo somos siervos, solo somos siervos, esclavos, doulos, para apacentar la grey, la cual el Señor ganó por su propia sangre. Entonces estas dos afirmaciones deben elevar nuestra atención al considerar algún ministerio, sobre todo el pastoral, porque primero Dios hace el llamado. Dios hace el llamado y Dios coloca ovejas en nuestras manos que fueron adquiridas por la sangre de su Hijo. Es decir, hermanos, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, no es que yo le voy a dar a ver cualquier textito que leí hoy día, este textito le voy a dar nomás, a ver, de total tengo que predicar, así que voy a darle este textito, me está llamando otra vez. No, hermano, hay que tomarlo con seriedad. Cada área en la iglesia fueron personas, son hijos de Dios, las cuales el Señor derramó su sangre por ellas. ¿Se imaginan esto? Dios pide que cuides personas compradas por su Hijo a precio de sangre. Esto no es cualquier cosa, hermanos. Esto no es cualquier cosa. Cuando veo este texto, siempre le digo: Señor, ayúdame a tomar la conciencia, a tomar la consideración de cada día, a hacer lo mejor que pueda, o la enseñanza lo mejor que pueda. Es cierto, nos cansamos, montones de cosas, como hablábamos el otro día, de las cosas ministeriales, las depresiones, los problemas que vienen, la soledad que a veces viene, que se vive, donde solamente a veces el llamado está el que nos sostiene, pero hay que estar allí, hay que dar lo mejor por un alma puede que se cambie, por un alma puede que se salve, puede que se restaure. Entonces debemos hacerlo de la mejor manera. Es decir, cada vez que das un consejo, hermano, cada vez que usted le dice a un joven de la iglesia un consejo bíblico, que debería ser bíblico, porque muchas veces damos consejos de cómo da el mundo, de qué es lo que dice el mundo, y lo que menos nos vamos a la palabra de Dios. Cada vez que un pastor oficia un casamiento, cada vez que cuidamos a alguien, cada vez que nos paramos frente al púlpito para predicar, delante de nosotros tenemos a las personas que le pertenecen a Dios y que fueron compradas con precio de sangre. No es cualquier cosa, compradas a precio de sangre. Por otro lado, cuando Pablo escribió a Tito, señaló: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieses en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Pues aquí volvemos a ver que una de las funciones del pastor, en este caso Tito, de la iglesia de Creta,
tenía que ordenar la iglesia, la misma designación que le hizo a Pablo para que corrige lo que falta y también mantener la sana doctrina y por supuesto también establecer ancianos. Y aquí la palabra también se ocupa indistintamente episcopos, ancianos, pastor, líderes, sobreveedor. En otras palabras, Dios hace el llamado, pero alguien va a tener que reconocerlos y colocarlos en su posición. Y aquí está la función del pastor, porque esto debe irse reproduciendo, como Pablo dijo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres idóneos para enseñar también a otros. ¿Ya? Bien, entonces aquí vamos entendiendo, vamos a uniendo el tema. Dios hace el llamado sobrenatural, irresistible, ¿no es cierto? Yo trabajo en la obra del Señor, hago la labor con amor, con pasión, ¿no es cierto? Y el líder va a tener que reconocerlos, enseñarlos, hacer una mentoría, como le llamo yo, y colocar en su posición. No es algo fácil, no es algo tan rápido, pero así funciona, así debería ser. Se necesita un reconocimiento humano, y en este caso Tito tenía esa responsabilidad al igual que todos los pastores. O sea, si yo tengo una iglesia, está creciendo la iglesia, y yo veo que hay necesidad, yo tengo que tener ya, no preparar, sino ya gente que trabajando y poder desarrollar y ocupar lo que Dios me dio. Esa es la responsabilidad del líder. Lo de Pablo, lo que le dijo a Timoteo y lo que le está diciendo a Tito. Entonces es necesario que los ancianos, pastores y la iglesia misma hagan el reconocimiento. Pero esto comienza arriba en los cielos y es importante que nosotros podamos recordar esta verdad, que no comienza en la tierra, comienza en el cielo. Cuando Pablo fue ungido, cuando Timoteo fue como pastor allí de la iglesia de Éfeso, le vuelvo a comentar lo que comenté el otro día, no es que él fue nombrado y empezó su labor, no. Toda la iglesia estaba de acuerdo y veía las características de este pastor, veía las características que tenían el trato de sus personas, veía la doctrina. Pablo vio su crianza, vio cómo había sido educado. Entonces muchas cosas fueron y la iglesia reconoció el pastorado, pero ya venía determinado de arriba. No sé si me están entendiendo. El llamado entonces no es un simple deseo, no es que yo quiero. No es que yo quiero. ¿Por qué? Porque no es algo que tú tomas en un momento y después lo dejas. No es algo que dejas al lado después de un año cuando se acaba la luna de miel. No es así. No es un deseo. No es un sentimiento. Es una decisión. Es algo que te une a Dios. Un llamado de Dios. El llamado no es simplemente una pasión. Hay que tener claro. Por eso vemos también un gran porcentaje de pastores que se van. Y justamente porque no tienen porque fue un llamado, porque fue una ilusión, porque le gustan las luces, porque trata de llegar con lo que ve en el mundo, aplicarlo en la iglesia y quiere las luces, que la gente lo quiera, que lo aplaude, y no ha cambiado su corazón realmente. Entonces no es lo mismo como el mundo. Aquí entramos a servir, aquí el Señor toma el control primero, aquí pasa el Señor al púlpito primero. Nosotros somos solo vasos en manos del alfarero. Él hace como Él quiere. Bien, entonces es una convicción de que Dios te ha separado de tu propio curso para colocarte en una trayectoria donde puedas servir a Dios y a su pueblo para su gloria, sacrificando aquello que otros disfrutan, aún aquello, si aquello no es pecaminoso en sí mismo. Porque dijimos, las pasiones pueden ir y venir y son cambiantes, y esto no es como que hoy voy a ser pastor, mañana no, hoy voy a agarrar una responsabilidad en la iglesia, mañana no, hoy voy a dirigir, me dieron ganas de este año sí de trabajar en el área de intercesión, pero ¿sabes qué? A 2 meses ya no quiero trabajar. Esto no es así. No va cambiando, son compromisos, son
es algo que tiene que ver con las eternidades. Por el contrario, el llamado, hermanos, es una convicción. Y la convicción no es solo un fuerte sentimiento, es un convencimiento de que Dios te separó del curso que seguías. Amén. Mire, voy a leer aquí una parte que escribió el gran predicador de Inglaterra, Charles Spurgeon. Describió el llamado pastoral de esta manera: ¿cómo puede saber un joven si es llamado o no? Esa es una pregunta de peso y deseo tratarla del modo más solemne. Pido dirección divina al hacerlo porque cientos han errado el camino y han tropezado contra un púlpito. Es dolorosamente evidente por los ministerios infructíferos y las iglesias decadentes que nos rodean. Es una terrible calamidad para el hombre equivocarse en su llamado, y también lo es para la iglesia a la que él se impone a sí mismo. Su error encierra una aflicción de las más graves. Este es un ensayo del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, escritos en el año 1800. Y él denota que cientos de personas han errado en su llamado y han tropezado contra el púlpito. Eso es lo que dice él. El príncipe de los predicadores era llamado Spurgeon. Agrega que esto se evidencia en ministerios e iglesias decadentes. Sin embargo, llama aún más nuestra atención que él declara que esta del llamado no es una pregunta de peso y desea tratarla del modo más solemne, y pido dirección divina al hacerlo. Esto ocurrió en el contexto de la enseñanza como parte de conversaciones con sus estudiantes. Spurgeon enfatiza que aún para hablar del tema, debido a la solemnidad del mismo, él necesita la ayuda de Dios. Quien realmente entiende el ministerio pastoral es Dios. Él conoce la naturaleza del ministerio y su solemnidad, de modo que la mejor manera de tener una idea clara y bíblica de lo que es el ministerio pastoral es analizar el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta también que este gran predicador también hablaba de lo mismo y de lo delicado que era el tema del nombramiento, de interpretar el corazón de Dios, del llamado, porque hay muchas cosas que entran en juego. Por supuesto, tiene que tener el pastor ser agudo en cuanto a poder ver estas personas que están siendo llamadas. No solamente al pastorado, recordemos, estamos viendo también en las distintas áreas, porque el pastor está entregando autoridad, está delegando autoridad. Entonces es importante, y el que recibe, entender que está haciéndolo también de parte de Dios. Está recibiendo esa posición delante de Dios. Nosotros tenemos que entregarla de mejor manera frente a Dios, porque un día tendremos que dar cuentas, pues, hermano. Amén. Bien, si continuamos con el tema. Estamos llamados a ser ejemplos. Miren lo que dice 1 Pedro 5, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 al 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. A ver, aquí podríamos hablar muchas cosas, pero debemos apacentar la grey que Dios nos dio, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Nos damos cuenta que aquí ocurre mucho en las iglesias, a nivel general, que te ponen trabas para no salir, ni para ir a capacitarte, ni para ir a un instituto teológico. No vayas allá, no, te ponen barreras, hermano. Y la iglesia de Dios es una iglesia que no tiene que tener barreras, tiene que salir afuera para impactar, tiene que salir afuera para ganar al perdido. Recordemos que la iglesia de Dios
dice de las ovejas que quedaron en el desierto sin el cuidado del pastor, pero eran capaces de sobrevivir sin el pastor, porque sabían dónde están comiendo, conocían los pastos que estaban comiendo, tenían la capacidad de ahí en medio de la soledad poder estar, porque sabían, tenían esa capacidad de poder hacerlo. Pero hoy en día tenemos la iglesia de Redil, donde muchos le ponen barreras para que los hermanos no puedan salir, y eso no es así. La iglesia, el término iglesia en griego es llamados afuera. Entonces tenemos que cuidar de ella, no por fuerza, no pidiéndole sométete, no, hermano, autoridad debe ganarse. Nuestra vida debe ser una vida que demuestre esa autoridad de Dios, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Hay muchos aquí a este tiempo, muchos ministerios, muchas iglesias que abren denominaciones, incluso distintos países, contando tener ganancias. Hay muchos asalariados por ganancias deshonestas. No estoy diciendo que el pastor no deba tener utilidades, porque sí es importante bendecir al pastor, ojalá que tenga un sueldo, ojalá que tenga cosas que pueda vivir una estabilidad también, porque es muy difícil poder en este contexto poder ejercer el pastorado. Muchas veces tenemos que trabajar, y también se pone muchas veces, como dice la Biblia, bozal al buey que trilla. Entonces, no por ganancias deshonestas, sí, no vendiendo, no utilizando, no cambiando, no torciendo la escritura, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como siendo ejemplos a la grey. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí pasamos del llamado de Dios, del nombramiento, ¿cierto?, a la iglesia, y ahora estamos pasando a esto, a ser ejemplo del liderazgo. No solamente el pastorado, sino donde a ti te toque ser un ejemplo, hacer lo mejor. Si vas a dar un informe, el mejor informe. Si vas a hacer una tarea, la mejor tarea. Amén. Dios nos llama a pastorear con un deseo sincero. No solo motivados por el sentido de la responsabilidad, no es porque ya tengo que hacerlo porque soy pastor, sino con un sentido de entrega. Motivados por la obra de Dios y la cruz, y por el amor, y por su amor a nosotros. Y como les decía adelante, porque las almas no son mías, la iglesia no son mías, sino son personas en las cuales Cristo ganó por su sangre. Amén. Entonces es una responsabilidad. Debe ser cierto a la hora de predicar, certero, trazarla correctamente, preocuparse. ¿Qué quiere Dios que hable este domingo? ¿Cómo está la iglesia? Ver qué está ocurriendo. Debe ser cierto a la hora de aconsejar, no dar un consejo que no tenga, como decimos acá, patas ni cabeza. No, un consejo bíblico. ¿Qué es lo que quiere Dios? De oficiar una boda, un funeral, etc. Todas y cada una de las actividades deben ser realizadas porque nuestro corazón tiene el deseo de glorificar a Dios a través del cuidado de sus ovejas, con un sentido de agradecimiento y no por recibir un salario. Si los hermanos ofrendan, amén. Si los hermanos dan, amén, bien. Pero ese no es el fin. ¿Me entienden? Bien, tenemos el carácter del pastor. ¿Y qué es lo más importante en la vida de un pastor? Sus talentos, su preparación académica, su llamado, su carácter. Mire, los dones y los talentos son importantes porque sin esto una persona no puede pastorear. La preparación académica o el estudio es importante, ya sea de manera formal o informal. Cuando hablamos de formal nos referimos a los institutos teológicos, e informal nos referimos a su vida privada, no en una institución formal. Pero tanto en el presente como a través de la historia de la iglesia, grandes hombres de Dios nunca asistieron a un seminario, sin embargo fueron estudiosos y autodidactas. No que no asistían y se quedaran ahí, no, sino que estudiaban, leían, se capacitaban. Se dice que Charles Spurgeon, quien nunca asistió a un seminario, tenía una biblioteca, escuche bien, de más de 12.000 volúmenes. Es decir, sin duda, lo podemos ver en sus escritos, en sus libros,
que era un hombre bien preparado, aunque nunca fue al instituto. El llamado y el carácter tienen una importancia vital. Podemos decir que lo más importante al pastorear es el llamado. Grandes hombres de Dios poseen un carácter ejemplar, pero no tienen un llamado pastoral. Un ejemplo de eso podría ser muchos de los profesores que dan clases en los institutos, los seminarios, que no son pastores, pero tienen un carácter probado, ejemplar e irreprochable. Otros tienen un nombre famoso o dirigen mega iglesias, pero no tienen carácter. Es decir, tanto el llamado como el carácter son esenciales a la hora de ejercer un ministerio. Y aquí vuelvo a repetir, hermano, no solamente es el pastorado, aunque sí el liderazgo marca una tendencia, así como es el líder, así se reproducen las demás personas. Entonces, si yo estoy a cargo, si yo tengo una posición, un área de servicio, debo tener ese carácter, ese llamado, ese carácter, el carácter de Cristo mismo. Nosotros debemos parecernos a Cristo. ¿Cómo lo haría Jesús en mi lugar? Y por otro lado, alguien puede ejercer el pastorado y tener un llamado, pero estar también fuera de tiempo y por lo tanto no tener el carácter necesario. Estos son personas que se colocan antes de tiempo y muchas veces no tienen el carácter, no son probados. Y eso es importante, por eso es importante la iglesia local, porque la iglesia local va preparando también todas estas situaciones que se dan allí en el entorno diario. Porque claro, la iglesia no es perfecta en sí, pero está llena de personas imperfectas camino a la perfección. Entonces allí está probado el carácter, allí está el testimonio, allí están viéndose constantemente las cosas, los errores. Entonces el pastor tiene esa labor de poder también corregir a ellos. Bien, avancemos. El amor del pastor por su Señor es demostrado al pastorear el redil. Así se muestra el amor del pastor. Las Escrituras nos narran un encuentro en la playa de Cristo Pedro después de la resurrección en Juan 21, 15, 17. Vamos a leerlo aquí rápidamente, Mateo. Juan 15, 21, perdón. 21, 15, 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En cada caso, ¿cuál fue la respuesta? En cada caso, ¿cuál fue la respuesta? Usted va a decir, ¿no es cierto? Apacienta mis ovejas. ¿Cierto? Pastorea mis ovejas. Apacienta y pastorea mis ovejas. O sea, ¿qué estaba enseñando a Pedro? Cristo estaba enseñando a Pedro algo parecido a esto. Pedro, antes de negarme dijiste que darías tu vida por mí. Mi vida pondré por ti, ¿se acuerdan? Cuando fue preso, bueno. Cuando te pregunté si tú podías beber de la copa que yo bebería, respondiste sí. Cuando anuncié mi muerte, declaraste: Señor, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Acabo de decir que me amas 3 veces. Pedro, si no alimentas y pastoreas a mis ovejas adecuadamente, tú no estás mostrando que me amas. Que el Señor nos ayude, hermanos, a cada uno de nosotros a preocuparnos, a demostrar el amor allí con los hijos de Dios comprados a precio de sangre. El pastor demuestra su amor pastoreando el redil. El líder demuestra su amor pastoreando el redil. Todos de alguna manera
tenemos los 5 ministerios dentro de nosotros. No como un ministerio específico, pero cada miembro tiene los 5 ministerios dentro de ellos, en menor escala, por supuesto. Pero cada área que nos toque, nosotros debemos demostrar el amor de Dios hacia las ovejas, mostrando qué es lo que Dios hizo y cómo se dio a sí mismo por ellos. De acuerdo a las palabras de Cristo, el amor por el Señor se refleja en el amor por las ovejas mientras cuidamos de ellas. Las ovejas, escuche bien, ¿a quién representan? A la esposa de Cristo. Cristo señala que la demostración del amor por Él es el amor a su esposa. No es cualquier cosa. Por eso yo cuando veo a estos predicadores de la prosperidad, veo que abusan de la gente, que les traen cosas que no tienen, que le hacen pactar con Dios, declarar, confesar, etcétera, etcétera. Están manoseando a la esposa de Dios. Yo siempre digo, ¿a usted le gustaría que está aquí que manosearan a su esposa? Bueno, mucha gente no llamada, no cumpliendo el ministerio, no siendo apartado por Dios, sin un llamado, por ganancia deshonesta, está manoseando muchas veces a la esposa de Cristo, a gente sincera. Es más, muchos lo invitan a su iglesia a estos predicadores. No, hermano, tenemos que tener esa conciencia de que Cristo pagó un precio de sangre por ella, la cual es su esposa. Si no es entendido de esta forma, entonces no se puede ejercer el ministerio pastoral. Por eso, el pastor debe tener esa agudización para poder ver a qué persona puedo desarrollar. Como le dijo a Tito, te encargo que completes lo que falta, pero que levantes a ancianos en cada una de las iglesias, que es una labor de la iglesia. Entonces es importante, hay que entender esto. Las ovejas pueden ser rebeldes, pueden comportarse como los discípulos lo hicieron. Esto no debería sorprendernos, dada la naturaleza humana. Muchas veces nosotros, ¿cuántas veces le fallamos a Dios? A veces nos cansamos, es verdad. Pero no debe sorprendernos, porque así es la naturaleza humana. Así está hecha la iglesia. Pueden comportarse, los discípulos se comportaron de maneras tremendas. En una ocasión, los discípulos llegaron a Samaria, y como no lo recibieron, Juan y Jacob declararon: Señor, mire lo que dijeron, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Eso estaba diciendo Juan y Jacob. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y que los consuma? O sea, estos discípulos llamados a ser apóstoles estaban dispuestos a quemar aldeas completas solo porque no lo recibieron. Imagínense, eran tan arrogantes que incluso pensaron que tenían el poder para hacer llover fuego del cielo. Y muchos se creen así, con ese poder. Hermanos, nosotros somos solo canales. El poder no es nuestro, nada es nuestro, ni nuestra vida, ni el aire que respiramos, ni la iglesia, ni nuestros hijos. Debemos entenderlo. A pesar de la rebeldía de las ovejas, nuestro llamado es a trabajar con ellas, que Cristo forme de manera progresiva como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, su imagen en cada persona en quien derramó su sangre. Entender bien el llamado nos ayuda a permanecer en el ministerio. Cualquier área que te toque a ti, cuando hablo de ministerio me refiero al servicio de los cristianos, cualquier área que te toque a ti, si es de tesorero, secretaria, diácono, presidente de algún área, profesor de la escuela dominical, prepararse, preocuparse y no echarse a morir. Porque muchas veces van a hablar de nosotros, muchas veces nos van a criticar, muchas veces no importa, hermano, hagamos lo mejor que podamos. Y eso es lo que va a tener recompensa también algún día en el tribunal de Cristo. Claro. ¿Cómo hicimos? ¿Cuánto nos parecemos a Cristo? ¿Qué hicimos con lo que Dios nos dio? El ministerio, hermanos, es un gran privilegio, pero a la vez también una enorme responsabilidad. Bien, hermanos, hasta aquí este tema del día de hoy. Ahora vamos a comenzar con la serie de preguntas